Buenas tardes a todos. Disculpen mi voz, traigo un poquito de irritada la garganta. Am, Me da gusto saludar, no sé, la segunda vez que me pongo a grabar. Había tratado de hacer el intento, pero tuve problemas para abrir el canal. Entonces, estoy un tanto motivada. Se ven o veo a mi alrededor tantas experiencias en otra gente, y además la experiencia propia, no reciente, obviamente mi juventud, no sé, antes de independizarme, de hacerme responsable totalmente, ¿no? De dejar de llorar. Pero es un vacío, un dolor, una ansiedad, una angustia horrible. Me dieron una pregunta y quiero tomarme el tiempo de hablar de esto para contestar la pregunta. Y cuando me hicieron esa pregunta, estaba pensando entre otras circunstancias que pasa otra gente, por las cuestiones familiares, de pareja, de los hijos, del trabajo. Cuando tenemos o somos responsables y estamos con el deber de sacar la familia adelante, de ser responsables en el trabajo, aparentemente nos hacemos responsables, pero nos convertimos en los más irresponsables para con nosotros mismos. El no cuidar lo más importante del ser humano, no tanto como el traer unos buenos zapatos. O sea, obviamente los biles se tienen que pagar, pero el espíritu, mente, cuerpo y alma, de ahí vienen todos, desde años atrás. Bueno, la pregunta era de cómo superé el desamor de mi primer amor. Y es curioso porque estaba yo muy joven, el padre de mi primer hijo, que aparte era mucho mayor que yo. Más que amor, puedo decir yo, era un engreimiento, escuché yo esa palabra en aquellos años, un engreimiento, una enorme dependencia. Cuando había discusiones, yo no podía, leve discusión, pues yo me quedaba callada. Era un hombre, creo que todavía vive, 22 años mayor que yo. Entonces, pero a los 17 años, ¿qué experiencia de matrimonio se puede tener? ¿Qué tan independiente puedo ser yo? Todavía no, seguía siendo yo menor de edad. Y obviamente, por mis actitudes, extremadamente irresponsable, aparte muy rebelde. En todas mis experiencias en la vida, en diferentes cuestiones, que a final de cuentas me hicieron aprender y cambiar la forma de pensar, de sentir, de actuar, a quedarme callada algunas veces y a no quedarme callada en algunas otras. El conocerme a mí misma, el estar culpando o diciendo que me había hecho daño, que un hombre de 22 años mayor que yo, etcétera, etcétera, etcétera. Y mucha gente puede decir es un abuso y cantidad de cosas. En aquel momento no me importaba, yo pensé que él era el amor de mi vida y con él me iba a morir, a un lado de él. Y no fueron así las cosas. Pasé una experiencia de infidelidad, obviamente muy embarazada yo de mi hijo. Entonces, la cuestión de cómo superar esa relación fue de que soy de una mentalidad muy rebelde. Crecí muy rebelde, no dejaba que, no permitía que me dijera nadie nada, ni todavía lo hago, quiero aclarar. Pero pues en aquel momento era pequeña y pues la gente trataba de llamarme la atención y yo siempre fui muy rebelde. Entonces, cuando se da esa cuestión que pasa todo eso, y de hecho yo ya sabía, tenía una intuición de que había infidelidad y todo eso. Se lo pregunté una vez, dijo que no, lo negó obviamente. Pero se da el caso en el que lo encuentro yo a él con la persona teniendo relaciones.
Fue bien difícil, fue bien doloroso, pero en el fondo una tranquilidad enorme. No hay comparación, o sea, dijeran algunos, un orgasmo fue. Eh, por un lado fue un descanso que no se imaginan. Mi alma, mi espíritu, mi mente descansó. Finalmente estaba descansando. Porque cuando los veo yo, cuando me los topo yo, tratando de salir o sea, fue en la casa donde yo vivía, donde vivíamos, me trato de salir y los encuentro, yo perdón, me llevé como las manos al pecho, como que tenía 6 meses de embarazo, como que de repente ¿qué hago? O sea, y duele suficiente, o sea, pero por el otro lado, en mi interior, en mi alma, mi espíritu decía, hasta que voy a descansar. Porque curiosamente las mujeres por la intuición sabemos, estamos seguras de las cosas, pero dicen por ahí también algún dicho, somos como el FBI, tenemos las pruebas, pero de todas maneras queremos la confesión, queremos que hable. Y obviamente fue bien difícil. Ya no hubo reclamo, yo me quedo ahí. A pesar de la rebeldía que tengo, no reclamé, yo me quedo ahí unos meses, pero obviamente ya no pude tolerar esa situación. No podía, no, o sea, no, sinceramente no tenía caso. Yo, referente a ese tema, yo tenía solamente 17 años. Bueno, ya mi hijo nació. Cuando eso pasó, yo tengo mi hijo y después me voy de la casa. Regreso con mis papás, obviamente. Que tenía yo 18 años, mi hijo estaba chiquito. Y la cosa que me doy cuenta que así, brincando de un lado al otro, porque dependiente no me iba a hacer de un día de una noche a la mañana. Fue el proceso, el único, y yo lo he dicho cantidad de veces. No he contado los novios, no los tengo apuntados. De hecho, mi hijo los lleva por número. Él dice que son números. Pero no es la persona que quizás por mi edad, la poca experiencia, hablar casi nada de experiencia, mínima experiencia en relaciones, o sea, de pareja, yo pensaba que ahí se me había acabado el mundo. Sin embargo, yo salgo adelante y es donde no acepto el sufrimiento, las dependencias de otra gente. Cuando me voy yo con un hijo y yo tengo dos hijos más, yo tengo 3 hijos en total y no ha sido fácil, no es fácil trabajar, o sea, ahorrar un poco para hacer una carrera para pagar, o sea, es un no dejar de trabajar, es una cantidad de cosas. No hay descanso, pero sí, al final de cuentas, una satisfacción. Me doy cuenta que obviamente mi mamá, la familia estuvo ahí, mi sobrino, un saludo a mi sobrino, y pues mis hermanas, mi papá. Y yo, eso me hizo más fuerte todavía. Me preguntan, me dicen que cuál sería mi mejor consejo. Y me imagino que se refieren a cuál sería mi mejor consejo para las mujeres o muchachas jóvenes. O para el ser humano en sí. No tiene que ser mujer nada más. Mucha gente piensa que yo soy feminista por mi forma de hablar o porque hablo muy directo, o sea, al género masculino. No tengo trabas, no titubeo para hacerlo. Conozco bastante ¿cómo se dice? Pues su género, dejémoslo ahí. Y crecí con 5 hermanos, aparte, pues, amigos. Entonces le conoce uno las mañas y todo eso, y uno las agarra también, uno las practica y uno los mejora todavía. Pero a todo el ser humano, jóvenes, para mí 10, 20, de hecho para mí 30 años es joven para casarse ahorita. El mejor consejo: vivan su vida
hasta el momento, o sea, bailes, clubs, salidas, bebidas, lo que quieran, antes de, no solamente del matrimonio, sino de tener hijos. El peso que se carga cuando uno no se ha paseado lo suficiente y luego los hijos y, ay, ¿cómo salgo? Y luego, ay, ¿dónde la amarro? ¿O con quién la dejo esta niña? O sea, cantidad de cosas. Date la oportunidad de vivir tu vida, hombre, mujer, lo que sea, la edad que sea. Conócete tú, qué te gusta, qué no te gusta. Hay cantidad de matrimonios de a los 17, 18, 19 años y a los 23, 27 años se están divorciando ya. ¿Cuál es la prisa? Dirán, ¿y tú por qué no lo hiciste? Pero bueno, no me quedé viviendo ahí tanto tiempo tampoco. Y yo pues tengo ese otro tipo que no solamente pues de mujer, obviamente rebelde, que en vez de estar en la casa o ir a la escuela, que andas pensando en novios ahorita. Y se dieron las cosas, pero el de pasar malos ratos, de sufrir, el conmiserarme, el maltrato emocional, no lo soporto, no lo tolero. Ahí puedo decir que soy muy cobarde. Y la mejor forma para trabajar con eso es amarse cada quien, es hacerse responsable, no dependencia, el no depender de otro ser humano. No acostumbro yo a hablar lo que cuestiones de religiones o de Dios y esa religiosa no soy, pero puedo decir que para depender de alguien solamente de Dios, en mi caso muy personal, y Él es el que nunca falla, al menos a mí nunca me ha fallado, nunca me ha dejado sola y sé que siempre está ahí, platico con Él de hecho también, he pasado experiencias hermosas, gratificantes, accidentes que yo estoy aquí todavía es porque tenía cosas que hacer. Y esta era una de esas cosas. Simplemente la experiencia de vida. ¿Cómo le haces? Hay tanta gente que está pasando por momentos tan difíciles y no tienen quien se les acerque. Al menos si hay la oportunidad de que escuchen unas leves palabras y algo les pueda servir, no me importa. Si una palabra de todo lo que yo pueda decir en sabe cuántos videos irá a tomar, porque esto se me va a hacer vicio, no sé, con eso me conformaría yo. Y esta es una de las cosas. De hecho, yo le pedí, o sea, ¿qué hago? Como que no es que mi vida sea inútil, trabajo, tengo hijos y todo, pero es muy gratificante. He tenido la suerte de escuchar gente que necesitan hablar. Yo corto pelo y clientes que dicen, están pasando por problemas familiares de pareja y todo eso. Y nosotros, o sea, dependencia, estar en la casa y estar triste, o sea, discutieron en la mañana, va a regresar, hacer comida de mal modo y todo eso. No perdamos el tiempo. No perdamos el tiempo. Es un gasto de energía enorme. Hay que gastar la energía en otra cosa. Hay que apreciar la vida, lo que es uno mismo. Y quizás ahorita sea fácil para mí decirlo. La rebeldía me lleva así a actuar como se me da mi gana. Y hasta que Dios ha de haber dicho, ¿cómo esta muchachita no entiende? Pues, ¿cómo le haré yo? Y fue cuando puse ese accidente. Y después les contaré la historia del accidente y cómo fue el antes y el después. Y el después es algo que semanas después de mi accidente, que fue casi a los 40 años, en ese menos de un mes aprendí más que lo que he aprendido en toda mi vida. Les deseo lo mejor.